¿Cómo están? Aquí trabajando un poco. Tuvimos ya, como buen país no federal, tuvimos una elección que nos ha marcado, que ha sido como una primera vuelta, pero es una elección provincial en la provincia de Buenos Aires y ha Pero, derivado un nuevo escenario, pero muy ¿no? fuerte, digamos, Sí, el sí, resultado. ¿Qué sin dice la duda. política de esto? Vamos a hablar ahora con Carlos Quintriqueo, que es candidato por Neuquén y activo protagonista de la vida institucional de Neuquén, dado su lugar en el sindicalismo, ahora en este tránsito por la política. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, gracias por Ujú. la invitación. Bueno, más, Me más, siento rodeado. Está, no, no, no. está rodeado. Cambiamos. Haces bien. Eh, bueno, un poco la introducción es en un escenario que no es el escenario que esperábamos. Creo que mucha gente se sorprendió con el resultado y me refiero a que no es lo que esperábamos, es que se tuviera que hacer en una semana tantas piruetas para justificar lo que pasó el 7 de septiembre y que además nos ha cambiado, le ha cambiado el ánimo al electorado, a la gente, pero también le ha cambiado peligrosamente el humor al gobierno. Ujú. ¿Cómo se viven estas horas tan dinámicas de la política previo a las elecciones de octubre, Carlos? Mira, a ver, yo creo que lo que bien decía Nico recién respecto del resultado electoral en Provincia de Buenos Aires, que rompe con varias cosas, ¿no? Rompe con las encuestas, rompe con esa paridad que decían que existía, lo cual muy lejos de la paridad, sino el resultado aplastante. Pero tiene que ver también con una participación del electorado de poner un freno y de decir un basta a determinadas cosas, ¿no? Creo que los niveles de agresión en lo discursivo y después también en la cuestión cotidiana, los días miércoles con los jubilados. Hay un sector de hartazgo y de cansancio en la sociedad y creo que Perdón, Carlos, utilizó. ¿usted está diciendo que hay una sensación de hartazgo en las formas de ejercicio del poder o en el rumbo económico? En Mira, el rumbo de la política las dos económica. cosas, digamos, ¿no? Porque el rumbo económico nos lleva a esta situación, hoy nos lleva a una situación de pobreza, a una situación de miseria, de cómo se ha incrementado la miseria y la pobreza en nuestro país, y después cómo se ha intentado imponer, digamos, ¿no? Porque eso es a través de la imposición, cuando los días miércoles los jubilados reclaman su recomposición, la gran mayoría de los miércoles son golpeados. La verdad que eso no es parte de la democracia, porque el reclamo del sector jubilado, si bien no es de esta gestión, sino que viene de arrastre, viene de muchos años antes. El problema es que sí hoy hay situaciones de crisis, hay situaciones que uno lo puede ver y Neuquén a eso no está ajeno, vamos, ¿no? Porque esta situación de crisis, más allá de que nosotros tenemos Vaca Muerta, que es una provincia que puede tener otra expectativa en este modelo económico, también Neuquén paga las consecuencias. Me resultó, voy a hablar desde lo personal, me resultó paradójico el discurso del presidente pidiendo las cosas que le venía pidiendo la oposición. Es decir, viene pidiendo un mejor tratamiento con los jubilados, con la discapacidad y dos demandas más que tienen que ver con el presupuesto universitario. Acaba de decir como que concedió a todos, pero ahora dice que lo va a hacer sin afectar el superávit fiscal. Es muy difícil de Lo cual lograr, pero además darle la razón a muchachos, estuvimos 8 meses maltratándonos y nos estuvieron maltratando y ahora vienen a hacer esto. Lo cual, Es pensaste paradojal. desde el principio, si va a hacerlo sin afectar el equilibrio fiscal tal cual lo plantean ellos, es imposible. Por eso yo creo que la presentación del presupuesto para que no haya una aprobación del mismo. Entonces, continuar un año más Una sin, narrativa, sí. exacto, sin Los una, degenerados fiscales versus los exacto. disciplinados. Entonces, va a continuar una vez más con prórrogas presupuestarias sin saber el resto de las provincias, y creo que en eso Neuquén tiene una afectación muy grande respecto de cuáles son los ingresos, digamos, ¿no? Porque los tributos se siguen pagando, el impuesto al combustible sigue estando, o sea, cuestiones que después deberían volver en transferencia a provincia, porque parte del tributo, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el caso del combustible debería volver en los planes federales de vivienda, con los fondos federales de vivienda, con financiamiento
ya sea para las emergencias o climáticas o como fueron los incendios en verano. O sea, hay un montón de cuestiones que se componían por parte de estos impuestos. Y sin embargo, hoy con la prórroga del presupuesto y con no tener presupuesto ya en 2 periodos, hace que las provincias tengan incierto hasta el reclamo. Ujú. Si usted hoy fuese diputado, ¿aprueba el presupuesto o no? Si contempla las cosas que demanda la sociedad, ¿sí? Si contempla eso y si contempla la transferencia a las provincias. Como a ver, las provincias han tenido una gran pérdida O y sea esa... que, vuelvo a preguntar entonces, más o menos en línea con lo de recién, no está en cuestión, digamos, el modelo, sino las formas. Sí, a ver, yo tengo, si el modelo, este modelo tal cual está planteado no es para transferencia de fondo a las provincias. O sea, este modelo tal cual lo plantea mi ley es imposible que se genere, si no hay una redistribución distinta. O sea, la pérdida que hemos tenido la provincia de Neuquén, los municipios, por ende, en cuanto al financiamiento, bueno, sin ir más lejos, digamos, ¿no? Más allá que va más allá de esta gestión, lo que es emblemático el terminar el puente de la Rinconada, digamos, que es una cuestión de fondo, pero al no tener financiamiento, sí los estados provinciales se han ido teniendo que hacer cargo de cuestiones que le corresponden al gobierno federal. Y la verdad que empezás a discutir para qué tenemos un país federal si los fondos se los va a concentrar, en este caso, el gobierno nacional y no los va a distribuir al solo efecto de garantizar un equilibrio fiscal en desmedro de nuestro país. Ujú. Y cuando se junta con otros dirigentes de sindicales, Carlos, y plantea esta visión del federalismo, digamos, de lo que tienen que recibir, por ejemplo, provincias como Neuquén, que recibe la mitad de lo que recauda el gobierno nacional. Pero enfrente tiene, por ejemplo, un dirigente sindical de las provincias del noroeste, que recauda en la nación 100, pero desembolsa 150, 200 y 300. Implicaría mantener este discurso, decirle, che, ustedes están recibiendo más de lo que... Mirá, sí, yo, de hecho, mira, yo puedo dar fe y es feo hablar de uno mismo. Pertenezco a una organización de base que es federal. Yo puse en discusión los ingresos de mi organización, porque los ingresos que produzco en Neuquén los quiero en Neuquén. Y de hecho tuve hasta demandas judiciales con el centralismo. Yo creo que no es bueno el centralismo, ni en los gobiernos ni en las organizaciones. Entonces sí creo que las provincias, muchas veces hoy una provincia del norte recibe mucho más que lo que Neuquén, tengamos en cuenta que aporta más de 4 puntos y recibe el 1,5. O sea, estamos muy lejos de lo que nosotros producimos a lo que recibimos. Y con eso compensamos a muchas provincias, ¿sí? Pero de dos formas compensamos, porque la otra compensación que hacemos es que muchas de esas provincias vienen a buscar trabajo en Neuquén, y acá Neuquén le abre los brazos y le da trabajo. Sí. Entonces, también soportamos parte de esa desocupación de muchas provincias y cuando en realidad la concentración hoy de los fondos se quedan en el gobierno nacional. Por eso yo creo que se tiene que discutir alguna vez un fondo de reparación para las neuquinas y los neuquinos. Si no, sí, los neuquinos resignamos mucho y recibimos muy poco. También destacados tributaristas sostienen que también es desigual el trato que recibe la provincia de Buenos Aires por lo que le aporta al país. A ver, vamos por parte. Buenos Aires es una de las provincias emblemáticas de las que decimos siempre históricamente arrastramos centralismo versus federalismo, el puerto de Buenos Aires, siempre hablamos en esos términos. Pero es cierto que la provincia de Buenos Aires recibe mucha menos coparticipación de la que debiera por este régimen que tenemos. Y nunca la democracia debatió enteramente este tema para resolverlo. Siempre fueron parches. Sí, yo creo que, a ver, hay una deuda pendiente que es una reforma tributaria en este país. Porque, y en todo sentido, desde la distribución de lo que produce cada provincia e inclusive pasando por el impuesto a las ganancias. Pero ¿No? ¿qué sería una reforma tributaria, Carlos? Y mira, una reforma que contenga realmente que lo que se aporte, ya sea desde el privado, de lo personal, tenga una equidad. ¿Sí? Por ejemplo, hoy ganancia. Nosotros hoy estamos en esta provincia, a través de un amparo judicial, logramos frenar, pues no creemos que el trabajador tenga que pagar ganancias si primero no se ajustan. Hoy tenemos empresas en el sur de nuestro país que están exentas del pago de ganancias, ¿no? Y son funcionarios de esta gestión de gobierno en el orden nacional.
tenemos jueces que no pagan ganancia, tenemos determinado. Si vos cuantificás lo que no pagan ganancia, la verdad es que eso no es lo que habría que buscar una reforma que sí permita igualar y que cada uno pague por el ingreso que tiene. ¿Sí? Si un trabajador le corresponde por ley Una pagar reforma ganancia, progresista, digamos. exacto, pero tendría que existir. Hoy nadie quiere discutir eso para no pisar determinados intereses. Y entonces termina siendo un perjuicio y buscamos otras salidas creando otros impuestos, lo cual vamos llenando de impuestos y la Igual, verdad yo no quiero meter en un brete, ¿no? Pero en un escenario donde hay un centenar de impuestos distintos entre nacionales, provinciales y municipales, uno solo no es no es, no, digamos, el mira, de los más de universo. 100 y pico de impuestos que hay, son 10 lo que mueven la economía del país. Entonces creo que hay que buscar la forma de cómo achicar esa cantidad excesiva de tributos, de impuestos que hay Pero creados. Milei dice lo mismo, Carlos. Milei dice lo mismo, ¿Y que por hay qué que no bajar lo la hace? carga tributaria. ¿Y por qué no lo hace? Digo, es el mismo discurso Sí, entonces. pero que lo haga. Nosotros creemos que hay que hacerlo. Milei dijo Mira, que se yo creo cortaba un que brazo todos si... sabemos lo que hay que hacer. El asunto es tener la voluntad política de querer hacerlo. El problema del régimen previsional en Argentina es gravísimo, porque no se puede financiar. Se lo dice el otro día en una reunión social, en una comida en la televisión, Guillermo Francos, que hace 20 años que es funcionario de Daniel Scioli en el Banco Provincia de Buenos Aires, funcionario con Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo, y actual jefe de gabinete, es una persona que sabe del sistema político argentino, conoce muy bien, le dice a Mirta, nos piden que en 1 año y 8 meses, me hizo acordar a Quindimil, después de 23 años ser intendente de Lanús, dijo, no, voy a necesitar un tiempo más para poder hacer las reformas que no he hecho. 23 años yo. Y esto es más o menos lo mismo, hay una burla, yo a eso quería meterme e introducirme. El gobierno tuvo un discurso ideológico acertado, con mucha gente cansada de 2 décadas de kirchnerismo, y la pegó. Pero el gobierno llega y gobierna con la misma gente que está en el Estado desde hace 18 o 20 años. Si vos ves la foto de Macri, de la Rúa, Burlis. Bullrich, Scioli, y seguimos buscando nombres, siguen estando. Entonces vos decís, el gobierno llegó, ganó porque había mucha bronca, pero después no tenía nada atrás. Ganó porque había un desencanto, dijo lo que la gente quería escuchar. ¿Sí? Parte de su discurso de destruir cuestiones lo dijo, también hay que decirlo. También dijo que se cortaba un brazo y se aumentaba un impuesto, digamos, ¿no? Lo No vemos con los nada. 2 bracitos. Sí. Pero, entonces hay cuestiones, ¿no? Y creo que, y vuelvo a repetir, de caer en lo peor de la casta. ¿Sí? Entonces, sí empezó a ajustar. Pensemos que lo que ya tenemos unos años, nosotros en los 90 vimos esta No sé de situación. quién habla. Vimos esta situación. Además que fue en el término de una década. Claro. Esto fue, como bien decían, mucho más rápido, más acelerado el desastre. Con la experiencia de los 90, porque además se Exactamente. jactaban de eso. Ya sabemos lo que hizo mal Menem, ya sabemos lo que hizo mal Macri, ahora sabemos lo Y que esa tenemos. situación nos lleva hoy a situaciones límite, que Neuquén, vuelvo a repetir, no está ajeno, porque Neuquén tiene, si bien es una provincia que tiene ingresos, pero sí es una provincia que se empobrece por la desigualdad misma que crea Vaca Muerta. Vaca Muerta te trae una desigualdad importantísima en esta provincia, que es muy difícil contenerla si desde el Estado federal también nos aportan. ¿Cómo sería ese aporte? Yo creo que con un reconocimiento mayor a los ingresos en Neuquén. Neuquén recibe muy poco de todo lo que produce. Fíjate que si acá hablamos de que ingresan más de 30 familias por día, es insostenible un sistema que Neuquén pueda soportar la desocupación de un país. ¿Sí? Pero de todo lo que se llevan de Neuquén, de las riquezas que se llevan de Neuquén, vuelve muy poco en definitiva. Es decir, su postura sería incrementar quizás la carga fiscal o la carga tributaria a las empresas explotadoras de No, hidrocarburos. lo que debería el Estado federal devolver tal vez un poco más de los ingresos que producimos. Entonces creo que debería haber una compensación distinta. De hecho, la ley de coparticipación es del año 88 y jamás se tocó. Bueno, creo que en esa distribución, fíjense que Neuquén hoy es el segundo en el ranking de las provincias que menos recibe. O sea, primero está Cava, después Neuquén, somos los más perjudicados En el reparto. en el reparto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de política porque la A eso candidatura, vinimos. claro. El tema es, hay una nueva realidad a partir del 7 de septiembre,
que tiene que ver con, afloró lo que se negaba. Es decir, en todo este tiempo se negó. Vos eras un degenerado fiscal si pedías aumento salarial, si pedías unas demandas que, bueno, está bien, veníamos de un exceso de estatismo y de un abuso de ese estatismo reflejado en lo que fue el kirchnerismo. El gobierno, a partir de esta narrativa, se para con ese discurso y habla de destrozar el Estado. Que me imagino lo que debe sonarle a un sindicalista del Estado cuando el presidente dice esas cosas, ¿no? Y parecía que estaba todo bien y que, bueno, inclusive iban a arrasar en la provincia de Buenos Aires. Eso sacó a la luz, la elección esa sacó a la luz el malestar por el maltrato, las formas, por el contenido de las políticas. Y ¿vos creés que esta elección de bonaerense puede funcionar o fungir como fue la primera vuelta del 23? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Y tendrá tiempo de corregirse el gobierno. No, sí, yo creo que, a ver, marcó algo, ¿no? Primero, no solo el resultado aplastante en términos electoral, sino que se incrementó la participación a raíz de otras elecciones anteriores que hubieron de la provincia de Buenos Aires. Hubo mayor participación. Por eso nosotros alentamos a la participación del electorado, porque mientras más participen, seguramente el resultado va a ser contrario a lo que quiere el gobierno central, y sí va a depender mucho más y vamos a ser más beneficiados que eso que creemos que la política que se está llevando adelante hoy en lo social o en lo económico es equivocada y es errática. Entonces, lo que hay que buscar hoy es esa fuerte participación que se logró, y para lograr resultados como, bueno, lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva de la política local a que te pongas a hacer política fuera de lo sindical? Mira, ¿Se aquí lo entiende? que me lleva que en los peores momentos de arrasar contra el Estado, lo que nosotros sentimos fue una orfandad de representación en los neuquinos y las neuquinas. La verdad que no se sienten contenidos por quienes hoy ejercen los cargos, ya sea diputados o senadores. Y esa orfandad hizo que nosotros saliéramos a construir una fuerza política en un año y medio. La pudimos construir, pudimos hablar con la gente, y hoy poder estar presentándonos como una alternativa para esta elección. Porque creemos que hay que defender, más allá, digamos, de la pertenencia propia que uno puede tener en el trabajo estatal, nosotros creemos que hay que defender esta provincia, hay que defender Neuquén. Neuquén realmente, si uno lo ve, la tentación de los gobiernos nacionales siempre ha sido el intentar arrebatar el poder en Neuquén, ¿no? Bueno, creo que en este es el momento de pensar en cómo defendemos nuestra provincia para ese desarrollo que necesitamos. Digamos, Vaca Muerta hoy aporta mucho al país. Bueno, lo que necesitamos es que también el país empiece a aportar a Neuquén. En el arco opositor está POS, básicamente, bueno, la Libertad Avanza y el peronismo. ¿Qué te diferencia? Bueno, de la Libertad Avanza ya está a la vista, Ya está claro. está a la vista, pero del peronismo, por Mirá, representar vos a los sectores del trabajo, ¿no? yo sí, a ver, yo del peronismo neuquino, ¿no? Del peronismo, porque hay peronismo y peronismo. En el caso del peronismo neuquino, primero, yo lo digo y lo dije siempre, fueron un apéndice del MPN. Cuando el MPN cayó el peronismo neuquino. Entonces, después tiene una cuestión que desde el centralismo porteño te digitan quiénes tienen que ser los candidatos. Y la verdad que yo, como nacido y criado en esta provincia, lo que quiero es elegir yo quiénes son mis candidatos. Así me tocara no ser a mí, pero sí creo que lo que necesitamos es que los neuquinos definamos quiénes tienen que representarnos, y no desde Buenos Aires que nos digan quiénes son el representante, porque en definitiva terminan obedeciendo a un poder central, y no obedeciendo a los intereses de las neuquinas y los neuquinos. ¿Le vas a ganar el voto a los peronistas? Yo sí, yo estoy confiado y lo vengo trabajando para eso, ¿no? De hecho, yo nací en una cuna peronista, milité con mi vieja y me formé en el peronismo, pero en otro peronismo, no en este. ¿Por qué el peronismo siempre habla de distintos peronismos? Como una forma de diferenciarse quizás de su carácter ambivalente, veleidoso que ha tenido a lo largo de la historia, que ha pasado de la izquierda a la derecha, Liberales, conservadores. Conservador, Sí. han tenido todas las... sí, creo que hay forma, ¿no?
En este caso, si el peronismo en Neuquén, yo conocí otro. Yo milité, era pibe, para Oscar Massey, candidato a gobernador. Massey Novoa, el regreso de la democracia. Era otro peronismo eso. Digo, después de la ida de Massey, vino un peronismo que se ayornó a ser un entenado más del MPN y se dedicó a hacer más fácil, a hacer una oposición complaciente y no a construir un poder en serio en esta provincia. Carlos, pero también ha dicho que en la política, en más de una ocasión, se han impuesto candidaturas, se han impuesto liderazgos en el territorio neuquino dentro de ese peronismo. Es decir, un peronismo que estuvo subordinado, por decir de alguna manera, a una conducción nacional. Y yo no quiero equivocarme, pero recuerdo fotos suyas de hace no mucho tiempo atrás, junto a Cristina, y también ha digitado esas candidaturas. Entonces, ¿cómo es que Sí, a ver, surge esta, digamos, esta Cristina mirada la tuvo, crítica? cuando todo el mundo, y muchos inclusive de acá, negaban a Cristina, nosotros fuimos a un respaldo porque creíamos y creemos, primero que hay cuestiones que la justicia es la que tiene que saldar, ¿sí? Y no el atropello que hacían en ese momento. Nosotros a Cristina le hicimos infinidad de marchas por el impuesto a la ganancia. O sea, nunca dejamos de ser críticos de las cuestiones que tenemos que hacer. Después nosotros nunca conducimos el PJ. Podemos haber militado, de hecho nunca íbamos a dejar, nunca nos iban a dejar conducir, ni llegar a conducirnos. Sí, cuando nos metimos más en el PJ, fuimos, participamos, rápidamente nos fuimos porque era imposible poder opinar. ¿Sí? No te dejaban y te digitaban desde Buenos Aires las candidaturas, por eso yo me fui y años después construimos una fuerza propia. Ujú. Nicolás hacía una pregunta si va a destronar al PJ. Sí, creo que el PJ solo se destronó, ¿no? Cuando dejó de elegir a sus por lo menos dejó de elegir a su candidato en la posibilidad de tener una interna. ¿Hace cuántos años que no hay una interna en el peronismo? Desde eso creo que el peronismo se autodestruyó cuando se dejó manejar por el centralismo o por dos o tres, porque fueron muy críticos las familias del MPN, pero después eran dos familias las que conducían el PJ también. Y las alternativas también. Exactamente. Bueno, mirá Río Seco, mirá a Pechi, Sí. vos buscás los nombres y vas a ver que están muy vinculados. Claro. Un tema, fecha 26, el último domingo de octubre es la elección. 26 de octubre. 26. El 31 o el 30, ustedes están convocando, o están convocados por el gobernador de la provincia a una nueva paritaria. Esto, 27. 27, ¿no? 27 creo que es. Al otro La día. elección. Sí, El- bueno, el- el otro día de la elección. Al otro día de la elección. Claro, el 26 de la El elección, el 26, 27. Para hablar el 2026, ¿no? Eso es lo que me confunde. Para hablar el 2026. Cerrar como el año anterior un acuerdo que ha resultado y todo este tiempo, todo este camino ha sido surcos o senderos que se cruzan, porque por un lado tenés que garantizar cierta racionalidad desde el gremio y por el otro lado también darle lugar a la pasión que es la política. Te toca hacer cintura, ¿no? Sí, a ver, yo tengo una cuestión racional, no solo por la política, digamos, ¿no? Cuando nos tocó discutir en lo salarial, yo siempre fui a buscar lo posible, no a buscar cosas que después eran imposibles de instrumentar. Y creo que eso nos ha dado un resultado en el tiempo. Nosotros el ajuste por IPC fue cuando, en pleno macrismo, implementamos la fórmula de ajuste por IPC que hasta ahora nos da resultado. En esta elección, bueno, se verá después de la elección cuál va a ser el planteo salarial. Yo lo dije hoy, lo digo. Por ahí estamos discutiendo en otro contexto del país, porque el resultado electoral también va a hacer que se muevan distintas cosas, entonces, en la economía, y tal vez en ese contexto veremos cuál es la discusión más saludable para ese momento, ¿no? Por eso también creo que la prudencia de discutir después de las elecciones y no cometer errores, discutir antes, entrar en una discusión que ni quien gobierna ni las organizaciones sindicales podemos estar poniendo en riesgo lo que vamos a discutir, ¿no? Carlos, ¿vos tenés 54 años? 54 a punto de cumplir 55. A punto de cumplir. La misma edad del gobernador. Tenés el mismo desafío generacional. A los dos les toca una instancia tremenda para Neuquén. Tremenda en el buen sentido.
es una ventana histórica, como se llama, a esta etapa de Vaca Muerta, que puede generar cosas extraordinarias y hacer de Neuquén un vergel. Ya tuvo la primera oportunidad. Yo siempre digo lo mismo, pues yo soy un llegado a Neuquén y asumido como neuquino ya. Neuquén tuvo dos oportunidades en la vida. La oportunidad de vivir dos veces una vida, dos veces en una sola vida. ¿Sí? La de los convencionales, que siempre fue el desafío de cómo financiar el desarrollo, cómo hacer el Neuquén verde mientras hacías la política extractiva. Ahora con más experiencia, ya con la primera etapa de los convencionales en la experiencia histórica como sociedad, toca esta, que es extraordinaria y que no tiene techo, porque vos mirás las guerras, la situación del mundo, la escasez del bien, todo eso es para Neuquén una oportunidad extraordinaria. Hay tiempo, como dice en la convocatoria Rolando Figueroa, hay tiempo para hacer de esto un desafío generacional. Saquemos ahora la elección. Yo creo que sí. Creo que sí, y es un momento histórico también. Bien lo decís vos de lo que pasa en Neuquén. Yo sí creo que es el momento también de plantear un Neuquén distinto, un Neuquén de otro desarrollo, ¿no? Volver a algunas cosas que en su momento en esta provincia fueron significativas y en el tiempo tuvieron realmente su beneficio. Yo días pasados estuve en el norte neuquino. Y tuve la oportunidad de ver cómo bueno, se está trabajando en cuanto a llevar el gas y llevar la fibra óptica a determinadas cosas, lo cual celebro y me parece correcto. Bueno, creo que lo que nosotros ya deberíamos estar pensando, una vez que llegó el gas a las ovejas, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque ¿qué hacemos con las ovejas, no? Por ejemplo, o con Barbarco, o con la localidad. Pero creo que lo que falta es planificar eso después. Yo inclusive tuve una charla con el gobernador, le dije, lo felicité por las obras, digamos. Las cosas cuando se hacen bien y eso creo que hay que reconocerla. Pero sí creo que falta eso. Yo siempre cuento una experiencia, yo era muy pibe, cuando Corfón empezó a plantar los pinos, en Junín de los Altos, donde soy nacido y criado. Yo decía, mirá, ¿qué van a hacer con estos pinos? Y hoy, 40 años después, vos ves el fruto de esos pinos que plantaron en mi pueblo y vos tenés hoy Corfone con un desarrollo, haciendo casas, genera mano de obra. O sea, ¿alguien pensó alguna vez en plantar los pinos para un desarrollo después de 40 años? Bueno, creo que lo falta es eso, es volver a sentar a aquellos que piensan y que planifican, de pensar un Neuquén a futuro, no solamente en la inmediatez de Vaca Muerta, ¿no? Hay dos cosas que yo creo que también son acertadas y las charlo y a veces las discuto cuando hay mucha liviandad en las críticas. Digo, un plan revolucionario es pagarle a alguien los estudios. Y las becas son un plan revolucionario. Por suerte no andan haciendo publicidad con eso porque a mí me molestaría desde lo personal. Las cosas se hacen, cuando se hacen bien, no necesitan ni publicidad. Se publicitan solas. Solas, porque son hechos. Y la otra cosa que yo he escuchado en voceros importantes del gobierno, con la toma de decisiones al lado del gobernador, es hay que invertir, pero hay que invertir ahí de donde sale el trabajador. No poner la plata allá, que se va a ir cuando se termine el petróleo, Añelo, Rincón. La guita hay que ponerla donde hay que poner, que el trabajador que tiene un régimen, un diagrama, como le dicen, de tanto tiempo, sí vuelve a su casa después. ¿Para qué hacer todo este forzamiento, que ya sabemos y tenemos la experiencia anterior y de otros países? La guita hay que ponerla en el lugar de donde sale el trabajador, porque ahí se va a quedar la familia, ahí lo espera la mujer, o la pareja, o, Sí, pues o la creo que familia. hay que trabajar mucho sobre el arraigo, ¿no? Porque hoy, bien lo decía vos, lo de las becas, viene bien para que no se desarraiguen nuestros jóvenes, ¿sí? Que tengan esa posibilidad de volver o de quedarse en su Y que lugar. tengan prioridad en el tenían. acceso al laburo. Exacto. Entonces, un plan, yo tengo las compañeras que trabajan conmigo, son candidatas, trabajando en un proyecto de ley que tiene que ver con el arraigo joven, con el acceso a la tierra. También plantearlo como una cuestión en este país porque si no, yo vuelvo a repetir, toda la migración interna en nuestro país, más la migración propia interna que tenemos en nuestra provincia, donde muchos jóvenes salen de su localidad porque no encuentran esperanza. Yo en el norte lo que encontré es muchos jóvenes que piden quedarse, pero piden que se les brinde una oportunidad y alguna posibilidad. Bueno, hay que pensar esa oportunidad y esa posibilidad. ¿En qué? Si es con el desarrollo del turismo, cómo el Estado va a tener que hacer el esfuerzo de acompañar para que eso suceda y para que eso se pueda materializar.
y no tener una confluencia o en el sector de la confluencia el 60-70% de la población cuando en realidad necesitamos que nuestros pueblos se desarrollen, ¿no? Hay una observación ahí, es el qué hacer, es una cosa. Ahora, ¿para qué hacer lo que se diagrama? Es parte quizás de es la pregunta que dispara la respuesta más sustanciosa. ¿Para qué? ¿No? Cuando vos decís, vamos a fortalecer el arraigo, vamos a fortalecer la educación, vamos a fortalecer todo este tipo de diseño de políticas públicas, ¿para qué? Para ¿A que dónde se está? desarrollen los pueblos. A ver, yo creo que nosotros debemos trabajar en el arraigo de los pueblos y en el crecimiento de los mismos, en el desarrollo. Y, y buscar y respetar, hoy que se discute mucho la regionalización, buscar en cada región y orientar, inclusive yo hasta me animaría a plantear una discusión del rediseño del sistema educativo, en cómo debería ser si estamos discutiendo, Y hay que discutirlo. porque no es lo mismo el norte que el sur No. o que el centro. Bueno, y hay una cosa No sé. que yo, perdona la interrupción, ¿Sí? no me di cuenta, pero hay una cosa que me llevó el entusiasmo. Hay una cosa que yo veo, lo escribo todas las semanas, entonces estoy viendo todo el tiempo los hechos y la gestión de gobierno, y entonces uno va viendo. Hay una idea también, que es la integración regional con Chile. Cuando él dice, ¿para qué? Los propósitos de desarrollar, para volver a exportarle. Nosotros exportábamos trigo y otras cosas, y además carnes, y bueno, y se sigue todavía. Y el tren a Zapala que vendíamos los cueros y así que Claro, nos vamos a poner nostálgicos. y se sigue todavía, porque hay un caminito de hormiga de contrabando, se siguen pasando Se cosas. sigue pasando. Pero hay un mercado del otro lado. Entonces, eso también se está contemplando. Vos ves las reuniones de integración que hay con las regiones de alta altura de Neuquén en Chile, es muy bueno, es muy bueno. Es decir, hay mucho para hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que las urgencias de la política y de las redes nos llevan a discutir a veces cosas obviando Sí, sí, estamos discutiendo sí, cosas que pasan en el centralismo sí, lo que porteño nos da y no like. lo que y no lo que nos está pasando acá, ¿no? Yo no quisiera dejar la charla esta sin preguntarle algo más, Carlos. El traspaso del gremialismo a la política partidaria no es nuevo en Neuquén ni es nuevo en el gremio estatal de Neuquén. ¿No teme cometer o transitar el mismo camino que el UNE, por ejemplo? No, yo milité en el UNE, fui parte de los fundadores. Yo sí, y parte de mi diferencia fueron cuando quisieron adoctrinar al sindicato al partido. Y eso es el error. El sindicato tiene que seguir cumpliendo su rol. Para eso está. En el sindicato hay gente que es del peronismo, radical, del MPN, de Neuquinizate. O sea, el sindicato es una herramienta de las trabajadoras y los trabajadores. El partido es una herramienta que sí la construimos para mucho más, pero no tenemos que disciplinar a la organización sindical. Y el error del lunes fue eso, cuando se buscó disciplinar a la organización sindical a una experiencia partidaria que era muy personalista, ¿no? Tampoco había una integración en esa. Bueno, el en esa personalismo ha construcción. sido la característica de la política desde siempre en la Argentina, Y de sindicalismo. y del sindicalismo Si no, también. háblame de Lorenzo Miguel, el loro. Claro. Hablemos de muchas figuras que fueron emblemáticas del sindicalismo. Y hoy siguen siendo, en el sindicalismo, siguen siendo figuras emblemáticas, qué sé yo, otros referentes nacionales del sindicalismo nacional. Bueno, ¿cuántos hace que está en el sindicato, Carlos? Yo 13 años. Entre la gente Otro- me sigue eligiendo. Está bien, está bien. Pero tenés un estatuto que te limita, ¿no? Sí, sí. Eso es otra. Eso. Bueno, Carlitos, así es la cosa. Llega el momento y te va bien. Que podés ejercer las dos? De la banca, asumir la banca y ejercer Mira, sí, de hecho hubieron experiencias y en esta provincia lo hubo. Guillermo Pereira ejerció la banca Sí. sin resignar la representación. Y yo el primer compromiso con los trabajadores fue ese, ¿no? Cuando a mí me plantean en el Congreso de nuestra organización empezar a construir esta herramienta, uno de los principales requerimientos de los compañeros fue si construyamos esto, pero vos no te vas de la organización sindical. Bueno, yo creo que eso, primero porque es lo que me mantiene cerca de la gente. Yo todos los días a las 7 de la mañana yo estoy en el sindicato y hago lo que tengo que hacer en el sindicato y atender a mis afiliados. Y después del mediodía me dedico a hacer política. Bien. Bueno, estamos. Ahí estamos, presentamos una figura más, otro de los candidatos.
está entre los propósitos del programa. Es un programa a término. Nosotros vamos a empezar a hacer las marchas después para que no nos cierren el programa. En noviembre. Busco En noviembre. le ayudo yo si quiere. Te vamos a pedir los bombos el prestados. 27 de una de las cláusulas en la discusión es que siga el programa. Que siga el programa. Bueno, la idea es esa, ¿no? Y esperemos estar a la altura, que es un poco de informar a la ciudadanía, hacer construcción de ciudadanía, informar. Hemos hablado de la boleta en el programa anterior, hemos hablado de... Bueno, estamos presentando los candidatos, así que un gusto de haberte tenido acá. No, gracias a usted por Agustín, la invitación, querido. es muy La idea es esa, la idea es poder tener una charla más o menos extensa con los candidatos para que puedan redondear sus ideas, y no una charla de 3 minutos como suele ser parte de los noticieros de televisión o de radio. Así que gracias, Carlos. No, gracias a usted por la Bueno, invitación. Nico, nos vemos. Hasta el próximo. Nos vemos en una semana.